¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hacer la presentación por medio de este video del proyecto de investigación del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. El proyecto de investigación es denominado Uso del Mini Clinical Examination, abreviado MINISEX, como instrumento de evaluación de competencias clínicas de los estudiantes de la especialidad de anestesiología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México. Este proyecto de investigación corresponde como trabajo final del Seminario de Investigación 3 del Doctorado en Educación. Presenta un servidor, el maestro José Alfredo Zavala Villeda, y tenemos como asesor de la materia el doctor Francisco Sergio Díaz González. Para iniciar, vemos que nosotros nos enfrentamos, yo soy médico, actualmente pues soy profesor titular de la asignatura de la especialidad de anestesiología de la UNAM. Y bueno, una de las eh, tareas que me encomendaron pues, era guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los residentes de la especialidad. Pero ahí es donde me encuentro con una situación en específica, la evaluación. Y este aspecto a mí me tiene con una gran expectativa porque en la evaluación en el área de la medicina pues involucra muchas cosas. Vamos a ver que una evaluación objetiva de las competencias clínicas ha constituido un constante motivo de preocupación de los profesores médicos. Sobre todo tiene que ver mucho porque no hay un instrumento, una guía, elementos que nos digan que con este método pues se puede evaluar las competencias clínicas de los médicos especialistas. Y entonces ha habido ya algunos intentos, algunos métodos que hacen esta labor, pero hasta la fecha no se han dispuesto de instrumentos que reúnan estas propiedades, ¿no? Con esta magnitud para el empleo sistemático en la práctica docente de la medicina y más aún en una especialidad. Y esa es la intención. El proceso de evaluación en las áreas de medicina se da a lo largo del tiempo. Y aquí viene lo importante, que no solamente se tiene que evaluar el área de conocimiento, y eso pues lo hacemos. Se les hacen sus exámenes periódicos, sus exámenes teóricos, conforme va el programa académico. Y aquí entonces lo que vemos es que también se tiene que evaluar esas competencias clínicas, sobre todo en especialidades como la anestesiología, que es mucho de práctica, de hacer procedimientos, de hacer destrezas, de tener juicio clínico, de tener razonamiento clínico, de tener una comunicación con los pacientes adecuada, ser profesionales. Entonces estas competencias pues hay que evaluarlas. No solamente es el conocimiento en sí, ¿no? Y bueno, una de los instrumentos, como es el Mini Clinical Examination, permite realizar la sistematización de la observación clínica. Los elementos fundamentales son un formulario que sirve como guía para el observador y la provisión de esta inmediata después de una retroalimentación en donde se observan todos los errores que pudo haber tenido y que se tienen que ir corrigiendo conforme va pasando el tiempo. Esto fue pues nuestro planteamiento del problema, prácticamente, que no existe este instrumento aplicado. Y de hecho el Mini Clinical Examination ha sido aplicado pero en áreas clínicas, es decir, en otro tipo de especialidades o en la carrera de formación en medicina, no específicamente en la especialidad de anestesiología, y ese pues es el objetivo de este proyecto. Entonces, aquí nos formamos una pregunta principal dentro del planteamiento del problema, y es saber si la aplicación del instrumento MiniSex
a los médicos residentes de anestesiología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, podrá detectar sus competencias clínicas. Y otras preguntas que se desprendieron de esta pregunta principal son las siguientes. 1. ¿Será posible estimar las habilidades de la entrevista clínica del interrogatorio que tiene el residente de anestesiología con la aplicación del MiniSex? ¿Se pueden demostrar las habilidades a la exploración física dentro del proceso de valoración preanestésica de los residentes de anestesiología tras la aplicación del MiniSex? Otra más, ¿se podrá determinar el profesionalismo de los residentes de anestesiología a través de la aplicación de este instrumento? Una más, ¿podremos valorar el juicio clínico de los residentes de anestesiología tras la aplicación de este instrumento? Y finalmente, si podremos identificar las destrezas de los procedimientos invasivos que realiza el residente de anestesiología con la aplicación de este instrumento. Estas fueron nuestras preguntas que nos hicimos al inicio del proyecto. Y como objetivo, pues tuvimos un objetivo general que era detectar las competencias clínicas de los residentes de anestesiología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE con la administración del MiniSex. Y dentro de los objetivos específicos va muy en relación con las preguntas que les mencioné, y es si se puede estimar las habilidades de la entrevista clínica de los residentes de anestesiología, si se pueden demostrar las habilidades de la exploración física dentro del proceso de valoración preanestésica, si se puede determinar el profesionalismo, si se puede valorar el juicio clínico y si se pueden identificar las destrezas en los procedimientos invasivos de los residentes de anestesiología. Dentro de nuestra justificación, pues vemos que el beneficio de esta investigación pues va a estar dada por la observación del estudiante por el docente mientras realiza la atención a un paciente y poder, de ser posible, obtener una evaluación de la práctica clínica, ya que implica la utilización de este instrumento de observación y una calificación pertinente y con el tiempo necesario para una observación. Aquí también pues el residente se beneficiará de esta observación, pues le permite detectar con más precisión en qué competencias destaca y en cuáles ha de mejorar. Y bueno, aquí se aplica la observación clínica de la práctica, la observación estructurada de la práctica clínica. ¿Qué es esto? Es la observación directa y atenta de la actuación del residente mientras éste realiza cualquier actividad de su práctica profesional. Es decir, su valoración anestésica, su exploración preanestésica, la atención que le da anestésica, la selección de la técnica con el juicio clínico que tengan y todas las decisiones anestésicas que esto conlleva tras esta atención del paciente. Y bueno, y si la observación estructurada de la práctica clínica es el proceso, pues el Mini Clinical Examination es el instrumento que nos permite realizar esta sistematización de la observación clínica. Y bueno, se justifica porque el MiniSex permite la evaluación del cuarto nivel de la pirámide de Miller, pues se usa como un instrumento de evaluación en la práctica diaria real en el trabajo, que eso es muy importante porque lo haces con lo que normalmente se está desarrollando el residente. Este método ha sido objeto de numerosos estudios, se ha demostrado tener un alto nivel de validez y de confiabilidad, no en la especialidad de anestesiología, pero sí en el área de medicina, en otras áreas, en otras especialidades. Su uso se ha extendido a muchas escuelas de medicina en el mundo, tanto en el pregrado, es decir, antes de que terminen la carrera, o en el posgrado, cuando ya están haciendo alguna especialidad, y que ha sido bien aceptado por parte de los docentes y los alumnos, y que este puede ser utilizado como un instrumento de evaluación formativa y sumativa. Dentro de la delimitación, nuestra delimitación de este trabajo de investigación se sustenta dentro del paradigma pragmático, ya que se pretende hacer un proceso de mejora en relación a la manera de evaluar las competencias clínicas de los estudiantes de la especialidad de anestesiología en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México. Y bueno, la implementación de esta herramienta de evaluación está basada en la observación, que beneficiará al médico residente de anestesiología, pues le permitirá detectar con más precisión en qué competencias destaca y cuáles debe de mejorar. Además, favorecerá el aprendizaje a través de la observación de su tutor y pues él también en este proceso va adquiriendo habilidades para la observación, que es dentro de estos, ahí de los rubros se identifica también la satisfacción del evaluador y también va agarrando más experiencia en cuanto a evaluación con este tipo de instrumentos. Dentro de nuestro capítulo 2, el marco teórico,
nos podemos dar cuenta que para el presente estudio es importante darnos cuenta que en los cursos de especialización de anestesiología las actividades de atención médica pues constituyen un espacio de aprendizaje, ya que mediante la aplicación permanente de los conocimientos adquiridos por el alumno y en el desarrollo de habilidades intelectuales y destrezas necesarias como es la especialidad de anestesiología, pueden dar solución a los problemas de salud. Y aquí lo importante es que hay que evaluar esa parte en el área de medicina, porque no solamente es la adquisición de conocimiento, sino es la aplicación de ese conocimiento que están adquiriendo. Y eso es lo importante que también tenemos el interés de evaluar. No solamente las calificaciones teóricas por medio de exámenes escritos u orales, sino que determinar su práctica y ver las competencias que está adquiriendo. Y, perdón, dentro de los antecedentes de la investigación, hay, bueno, se hizo una revisión extensa de los antecedentes que hay, pero voy a mencionar dos muy específicos en este caso. Y son unos estudios internacionales. En cuanto a los métodos de evaluación de la formación de residentes, o los QUAGA, en el 2019 publicó un trabajo titulado La aplicación longitudinal del Mini Clinical Examination, MiniSex, en médicos residentes, que tuvo lugar en salas de hospitalización, de urgencias, de consulta externa, en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en Lima, y como objetivo se aplicó el MiniSex. Este estudio concluyó que se demuestra que la prueba fue factible de implementar en un programa de residenciado de un hospital general con profesores y residentes motivados. La prueba fue bien aceptada por los residentes y docentes. El MiniSex tuvo un alto nivel de confiabilidad y validez de constructo, por lo que se recomienda su uso en programas de residenciado. Este no fue específicamente en el área de anestesia, pero sí fue ya en una residencia médica. Y este otro, que va en relación a los instrumentos de evaluación, Baños y colaboradores en el 2015 publicó este estudio denominado el MiniSex como instrumento de evaluación de las competencias clínicas. Un estudio piloto en estudiantes de medicina. No es en posgrado, sino que es en pregrado. Realizado en el Hospital Clínic de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, cuyo objetivo fue evaluar la factibilidad del empleo del Mini Clinical Examination Exercise en estudiantes de grado de medicina o de pregrado. Las conclusiones de este estudio pues fueron que los resultados muestran la viabilidad del MiniSex como método de evaluación de competencias clínicas en lo que se refiere a tiempo de dedicación y satisfacción de los participantes. Esta primera constatación ha de permitir nuevas experiencias que confirmen su validez y fiabilidad, lo que confirmaría los datos obtenidos previamente en otros estudios y en otras universidades. Entonces, estos dos estudios son los que están más en relación al área médica. Este instrumento se ha aplicado en otras áreas y ha tenido una buena aceptación, sobre todo en áreas médicas. Hay otros estudios nacionales en donde no han aplicado el MiniSex, han aplicado otro tipo de técnicas de evaluación a los médicos residentes, sí, de la especialidad de anestesiología, pero no específicamente este. Y estudios de manera local no existen. Dentro de las bases teóricas que nos dimos a la tarea de investigar, está basado esta investigación dentro de las bases pedagógicas en el constructivismo, ya que nos dice que la evaluación es formativa, es una parte de aprender, es otra forma de aprender, perdón, y no está separada de los procesos de aprendizaje. Se resuelven problemas usando conceptos y se busca desarrollar el pensamiento crítico, que eso es lo que estamos buscando en el área de la anestesia. Las bases psicológicas, tenemos está influenciado aquí por la evaluación en el paradigma cognitivo, ya que nos dice que la evaluación basada en este paradigma debe estar orientada a la valoración, el análisis cualitativo de los procesos, los estadios intermedios y los procesos con una inspiración crítica y una finalidad formativa y educativa, que es lo que pretendemos dentro de nuestro trabajo de este proyecto de investigación. Posteriormente tenemos las bases legales. Vamos a continuar en la parte 2 de este video.
Muy bien, dentro de nuestras bases legales eh, existen, dentro de la investigación se hicieron una extensa revisión y bueno, desde la Ley General de Salud, pero realmente la que nos rige más para este proyecto es la norma oficial mexicana en educación en salud para la organización y funcionamiento de las residencias médicas en establecimientos para la atención médica. Esta norma pues nos habla en el punto 9.3 es que corresponde al profesor titular de la especialidad las actividades siguientes y enumera el 9.3.4 que dice que se debe de evaluar el aprendizaje y desarrollo de competencias de quienes realizan la residencia médica de acuerdo con los programas académicos y operativos y notificarles el resultado por escrito de manera individual. ¿Okay? Dentro de nuestros referentes conceptuales también se hizo una revisión extensa, pero yo creo que los conceptos más importantes que se manejan dentro de este proyecto es, uno, la evaluación, el término evaluación. La UNESCO nos menciona que las evaluaciones educativas constituyen posiblemente una forma eficaz en función de los costos de ayudar a mejorar los resultados del aprendizaje. Obviamente, medir los conocimientos de los estudiantes no resultará por sí mismo en un mayor rendimiento académico. En el diccionario de la lengua española nos dice que evaluar consiste en atribuir un valor a algo o a alguien en función con los proyectos, con un proyecto implícito o explícito. Y yo creo que la definición más que quedamos más de acuerdo es la que refiere la SEP, que dice que la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. Otro referente conceptual que nos dimos a la tarea de investigar fue el término de estrategias de evaluación. Y aquí Díaz Barriga y colaboradores en el 2000 la definen como el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Amodi y colaboradores en el 2015 cita a Álvarez del 2005 definiéndolo como las estrategias de evaluación condicionan el qué y el cómo aprende el alumnado. Y otra que cita a Modi en el 2015, cita a Gibbs en el 2003, y esta es la que nos parece un poquito más completa, que dice, tomando como definición de estrategias de evaluación, el arma más poderosa que tienen los profesores para influir en el modo en el que los estudiantes responden a las asignaturas y se comportan como alumnos. Pasando al capítulo 3, el marco metodológico, y hablando del paradigma, nuestro marco metodológico de este trabajo se sustenta dentro del paradigma pragmático, ya que se pretende hacer un proceso de mejora en relación a la manera de evaluar las competencias clínicas de los estudiantes de la especialidad de anestesiología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México. Este trabajo de investigación pretende realizar una mejora y un cambio en el modelo pedagógico que actualmente no se ha encontrado en su totalidad la completa evaluación de los aspectos todos los aspectos que desempeña el residente dentro de su proceso de enseñanza, tanto teórico como práctico, ya que es importante concebir la enseñanza de la anestesiología y la atención médica como dos partes fundamentales de un todo que no pueden desvincularse a riesgo de perder su esencia. Es decir, sobre todo en la especialidad de anestesiología, que tiene que realizar muchos procedimientos de destreza, aplicar anestesias de diferentes tipos, anestesias generales, anestesias regionales, anestesias específicas en cada segmento, y entonces es muy práctica también. Entonces este tipo de especialidades no solamente se tiene que evaluar la parte del conocimiento, sino toda la acción práctica que llevan a cabo. Nuestro método de investigación se realizó según el nivel de medición y análisis de la información, el cual es un estudio cuantitativo, cualitativo-cuantitativo, porque al final de cuentas lo pasamos a una forma cuantitativa para darle un valor numérico, pero es cualitativo porque vemos las cualidades de la estructura que estamos haciendo. También se utiliza la metodología observacional, que tiene el objetivo de descubrir fenómenos que ocurren dentro de una población de estudio sin intervención del investigador
y se trabaja con muestras pequeñas de sujetos. Y por último, será un estudio transversal, ya que corresponde con los estudios de corte en el tiempo. Nuestro tipo de diseño de investigación, de acuerdo al problema planteado y a los objetivos a alcanzar que se mencionaron inicialmente, esta investigación se considera como una investigación de tipo descriptiva, orientada a analizar el comportamiento de la variable en el contexto de estudio. Con relación al diseño, es no experimental, ya que en este diseño existe un grupo de sujetos a los cuales se les realiza una prueba de medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de las variables independientes no son manipulados. Es de tipo transeccional descriptivo, ya que se miden las variables relevantes, y longitudinal, ya que se recopilan datos a través del tiempo en puntos y periodos específicos para hacer referencia respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Es de interés analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en la relación que hay entre estas, y así se hizo. Dentro de las técnicas de recolección de la información, la técnica que se utilizó fue la observación por medio del Minisex como instrumento que permitió realizar la sistematización de la observación clínica, ya que está diseñado para evaluar casos con pacientes reales y está indicado en la valoración de los componentes de competencias y habilidades clínicas, tanto en la anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, en la exploración física, el profesionalismo, el juicio clínico, las habilidades comunicativas y la organización y eficiencia que tiene el residente. Esto fue parte de los resultados, como se menciona en el extenso, por situaciones de la pandemia. Algunos de los residentes fueron retirados del departamento de anestesia y tenían que hacer rotaciones a las áreas de pacientes COVID, entonces no se tuvo una adecuada valoración de cada uno de los pacientes, y para efectos de este proyecto de investigación y por recomendación del profesor, se realizó únicamente a 3 residentes, uno de primer año, uno de segundo año y uno de tercer año. Y bueno, aquí vemos las categorías que nosotros evaluamos. La anamnesis, que es el interrogatorio que se hace con el paciente para identificar los problemas que puede haber previos, la exploración física, que nos dice muchos datos, el profesionalismo, cómo se conduce el residente con el paciente, el juicio clínico, después de obtener toda esta información, qué es lo que él propone en el manejo, las habilidades comunicativas, permite ver qué habilidad tiene en cuanto a la comunicación con los pacientes. La organización es muy importante porque debe haber una organización en el quirófano, tanto en sus materiales y en su desarrollo de su práctica. Las destrezas, obviamente, que son la parte fundamental de la práctica del anestesiólogo, y una valoración global que engloba prácticamente todo lo que se hizo con el paciente. Dentro de los resultados, a grandes rasgos, vamos a ver que se vio que estas categorías fueron desarrolladas mayormente con el residente de tercer año. Es el que tiene las habilidades ya un poquito más desarrolladas, a diferencia de los residentes de primer año que van iniciando, que se les tiene que dar mucha retroalimentación en estos aspectos, y en algunos pues destacaban, los residentes de segundo año destacaban en algunas de las categorías, en algunas de las habilidades más que en otras, y en términos generales los de primer año, los de segundo año, los de tercer año tenían esta relación. Entonces aquí, dentro de la retroalimentación, pues se trataba de que en donde hubiera carencias, apoyarlos y darles una retroalimentación para que corrigieran esa situación, y bueno, darles reconocimiento cuando sí hacían una actividad destacada en cada uno de los rubros. Y en cuanto al cuestionario que iba implícito, que nos hablaba de la complejidad del caso, los aspectos positivos, los aspectos a mejorar, la satisfacción del estudiante, la satisfacción del observador y el tiempo que se tardaban en observar y el tiempo de feedback. En términos generales, pues obviamente los casos de complejidad más alta eran para los residentes de mayor grado, y los de complejidad de menor grado pues eran para los residentes de primer o segundo año. Aquí hubo muchos aspectos a mejorar. Fue la primera vez que hicimos la aplicación de este instrumento y sí nos dio mucha lectura sobre los resultados que obtuvimos.
Y bueno, sí hay mucho que mejorar, sobre todo en la parte de las destrezas en los residentes de primer año. Algunos aspectos positivos ya en los residentes de tercer año, que se dirigen ya con mayor respeto, con bueno, mayor profesionalismo con los pacientes y que tienen mayor juicio clínico. Ya después de realizar toda la exploración, toda la indagación, realizan un buen juicio clínico para determinar qué es lo que van a proporcionarle al paciente, a diferencia de los residentes de menor grado. ¿Ok? Y bueno, haciendo la matriz de triangulación entre observación y cuestionario, en términos muy generales, también se destacó eh, eh, ya que la mayoría de los casos fueron resueltos de una manera adecuada. Se identificaron aspectos positivos en cuanto al profesionalismo, en cuanto al interrogatorio, y en la mayoría de lo que era a mejorar, porque se sobrecarga más sobre los de primer año y los de segundo año, pues era adquirir mayor juicio clínico y mayores destrezas. El tiempo de observación fue muy similar en casi todos, el tiempo de feedback o de retroalimentación en promedio fue de 15 minutos, que lo consideramos suficiente en la mayoría de los casos. Bueno, dentro de nuestras conclusiones, de acuerdo a los resultados obtenidos, el Minisex para nosotros es un instrumento de evaluación muy completo, aplicable tanto en especialidades clínicas como ya en la especialidad de anestesiología. Indica que el instrumento tiene una alta consistencia interna, es confiable y pudo detectar las competencias clínicas de los médicos residentes de anestesiología del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, lo que respondió a nuestra pregunta principal de nuestra investigación. Así también las preguntas que se derivaron de la pregunta principal se pudieron responder, como fueron, que fue posible estimar las habilidades de la entrevista clínica, se pudo demostrar las habilidades de la exploración física, se pudo determinar el profesionalismo, se valoró el juicio clínico y se identificaron las destrezas dentro del desarrollo de los procedimientos invasivos. Los aportes de este trabajo, mediante este trabajo, pues se demuestra que la prueba fue factible de implementar en un programa de residenciado de un hospital general, con profesores y residentes motivados y que tenían la intención de hacer bien este proyecto, esta prueba, y la prueba fue bien aceptada por los residentes y por los docentes. El Minisex tuvo un alto nivel de confiabilidad y validez del constructo, por lo que se recomienda su uso en programas de residenciado específicamente de anestesiología. Y bueno, sin duda se precisa un estudio más extenso y homogéneo para establecer conclusiones sobre la validez del Minisex en la evaluación formativa de los residentes de anestesiología, ya que por motivos de la pandemia no se pudo realizar de manera completa. Uno, no se tomó a todos los residentes, y dos, solamente se alcanzó a hacer 2 valoraciones periódicas que fueron cada 3 meses. Y bueno, el periodo de entrenamiento va por año, y entonces en un año teníamos planeado hacer 4 valoraciones, pero bueno, por la pandemia no fue posible, se hicieron 2 y solamente se tomó un residente de cada año. Entonces sí se necesita que se haga más extenso para realmente medir la validez de este instrumento en el proceso en la especialidad de anestesiología. Dentro de las referencias bibliográficas pongo algunas de las que nos basamos más, que nos aportaron mucha información, que fueron estas que vemos aquí: Arias, por supuesto, Baños, que ya han utilizado esta prueba, no en anestesiología, pero sí en otras, bibliografía de metodología de la investigación, otros autores que han utilizado esta prueba en pediatría, por ejemplo, procesos de investigación, metodología de la investigación, estrategias docentes del aprendizaje, de Díaz Barriga, otros donde se han aplicado otro tipo de instrumentos y que bueno, han tenido buenos resultados, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la presentación de mi trabajo final, y quedo atento a las críticas y recomendaciones. Yo les agradezco la presencia y muchas gracias.